Muy bien. Eh, por aquí vamos a poner a compartir acá. Ok. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Correcto. Sí, sí se mira. Ok, va, perfecto. Vean, en la reunión anterior estuvimos más bien conociéndonos. Cada uno de ustedes se presentó, habló sobre las perspectivas o expectativas de la materia y dimos algunos lineamientos con relación a las condiciones, a las normas eh, del procedimiento que se había de seguir para esta materia. Dije y lo voy a repetir, cualquier cosa, por favor, pregunten. Si algo no entiende, pues dígame, mire, yo no entiendo. Si, por ejemplo, lo otro que dijo, pues tampoco lo entendí con mucho gusto, porque acuérdense que estamos acá precisamente para eso. Estamos aprendiendo. Y en la medida que tengamos dudas, pues vea, despejémoslas. Muy bien. Por otro lado, también decíamos que había que encender las camaritas para que nos estemos viendo acá los que estamos conectados, porque también decíamos que el que no la enciende es como que no está en la clase, y esto cuenta también en la asistencia y la participación. Entonces, enciendan las camaritas y los que no enciendan, yo entenderé de que no están en clase. Ok. Hemos visto, así a grosso modo, estuvimos preguntando en la reunión anterior sobre temas fundamentales que nos enseña el derecho laboral 1. Y dentro de esos temas fundamentales tenemos eh, algunos conceptos como estos, por ejemplo. Vamos a ver. Muy bien. Dentro de estos conceptos que tenemos, le voy a pedir a Aida Argueta que me haga el favor de leerme donde dice patrono. Patrono es quien suministra trabajo a otro. En la jurisprudencia y en la doctrina se usa además y con regular frecuencia el término patrón. Ok, muy bien. Josué Iraeta, vamos a ver, trabajador. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o jurídica, un trabajo personal subordinado. Al respecto, Bailón menciona que de conformidad con la definición anterior, el trabajador únicamente puede ser persona física. Ok, gracias, gracias. Catherine Recinos, vamos a ver. Relación laboral se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante un pago de un salario. Mediante el pago de un salario, excelente. Farah Velázquez, ¿qué es salario? Leámoslo. Este no es un número. Salario es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. El empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata. Ok. Bien. Hemos leído algunas definiciones básicas y pónganle mucha atención a esto, porque con estas definiciones nosotros nos vamos a mantener desde laboral 1, oiga bien, desde laboral 1 nos vamos a mantener con ciertos conceptos, definiciones que van a durar para toda la vida de su carrera profesional. Y estos son prácticamente, estos 4 definiciones representan
lo básico de lo que nosotros vamos a venir hablando a futuro. Derecho laboral 1 es una materia que es básica de muchos conceptos y definiciones y por consiguiente aquí ustedes deben de ponerle mucho cuidado, mucha atención a esto, porque de esta base es que vamos a partir para poder definir lo demás. Por ejemplo, dentro de lo que es el derecho laboral, que contempla la relación patrono-laboral, tenemos estos conceptos. Por ejemplo, patrono. ¿Quién es el patrono? El patrono es la persona que suministra trabajo a otro. Cuando hablamos de patrono, nos vamos a referir al que contrata, al que suministra trabajo, al que da el trabajo a una persona. Veamos que, como decía en la definición, en la jurisprudencia y en la doctrina se usa además y con regular frecuencia el término patrono. Es decir, es un término que de usarse jurídicamente en la jurisprudencia y en la doctrina, vamos a determinarlo entonces como el término jurídico que nosotros tenemos que conocer. Entonces ahí tenemos a una de las partes del componente del derecho laboral, que es el patrono. El patrono puede ser una persona física, como también puede ser una persona jurídica. Yo no sé si alguien de ustedes podría decírmela a su entender, con definiciones propias, a quién se le llama persona jurídica y a quién se le llama persona natural. Vamos a ver. Uno nada más. Bueno, dale. Vaya, ok. Las personas jurídicas son las empresas y las personas naturales somos todos nosotros. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Compañero que iba a hablar también. Es que las personas jurídicas pues se constituyen a través de un contrato, ¿verdad? Es decir, de un pacto social en el cual se lleva un registro para poder nacer a la vida jurídica, mientras que las personas naturales pues somos las personas físicas, las que poseemos vida propia y que nos desarrollamos en sociedad. Ok, excelente, muy bien. Las dos respuestas han estado buenas. ¿Quién más quiere participar? Que podamos agregarle a esas ideas. Vamos a ver. ¿Quién más? Vaya, Alejandra Iraeta está queriendo contestar. ¿Cómo fue la pregunta, Lee? Estamos hablando acerca de que el patrono puede ser una persona jurídica o puede ser una persona natural. La pregunta va destinada a cuál es la diferencia o quién es la persona natural y quién es la persona jurídica. Es que la persona jurídica entiendo yo que son las empresas que, no sé cómo explicarle, pero entiendo que se constituye a través de una constitución, de una escritura, y las personas naturales entiendo yo que somos todos nosotros. Ajá. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero oírlos a todos. Oigamos a Mónica Mía entonces. Vamos a ver, Mónica, ¿qué entiende usted? Buenas tardes, licenciado. Como Buenas ya todos tardes. dijeron mis compañeros,
según lo que yo entiendo, es que, vaya, personas jurídicas son las que están como, son todas las empresas que están como registradas, por decirlo así, y personas naturales somos todos nosotros. Ok. Vaya, miren, lo que ustedes han dicho, en efecto, es eso así es. Pero aclarando los conceptos, persona natural es toda persona que tiene existencia biológica. Ustedes y yo somos personas naturales, es decir, somos hechos de carne y hueso. La persona jurídica también es conocida como ficción de ley y se le llama ficción de ley porque existe, pero nada más en la imaginación del derecho. Por ejemplo, ustedes decían cuando se crea, por ejemplo, una empresa, decían, fíjese bien, la cuestión es de que hay que ir distinguiendo lo que es una empresa, lo que es una sociedad, lo que es un establecimiento, que eso lo van a ir conociendo ustedes en la marcha, allá por el derecho, por ejemplo, eh, 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 veamos. Ahí tenemos las empresas, bueno, derecho mercantil, donde se habla de las empresas, donde se habla del comerciante, donde se habla de las cosas típicamente comerciales. Ahí van a encontrar ustedes la diferencia. Por ejemplo, alguien dijo de que es una empresa. Vaya, la persona natural somos nosotros y la persona jurídica es creación o ficción de ley porque no existe físicamente, sino que se crea mediante el asocio o la sociedad de personas naturales para darle vida a un ente jurídico. Un ejemplo, ahí tenemos, ustedes conocen, quiero ver, no es por hacerle la propaganda, pero vaya, por ejemplo, para ver las dos cosas. Super Selectos, por ejemplo. La empresa es Super Selectos, pero la personería jurídica no es Super Selectos, sino que la personería jurídica es Calleja SADCB, que es la persona con presencia de ficción legal que no existe, pero que esa sociedad se crea con personas. Por ejemplo, todos los del grupo acá de Laboral 1 hemos pensado en crear una sociedad y le vamos a llamar a esta sociedad, hagamos de caso que somos comerciantes. Entonces, le vamos a llamar a la sociedad El Comercio SADCB. Y hacemos, como decía el compañero, la constitución del documento que se llama Constitución de Sociedad. Y entonces nace a la vida jurídica, no la miramos, pero nace a la vida jurídica la sociedad que se llama El Comerciante, SADCB. En este sentido, entonces, ahí tenemos a la persona jurídica, el comerciante. ¿Quiénes la representan? Personas. Una junta directiva, un representante legal, pero los negocios se van a hacer con esa persona que se llama el comerciante sociedad anónima, un nombre que se me ocurre. Empresa es el establecimiento que puede ser o que puede corresponderle a esa sociedad. Lo que les decía, por ejemplo, la sociedad del comerciante, sociedad anónima, y nosotros comercializamos con todo tipo de productos. Podríamos a lo mejor entablar o establecer una empresa donde ahí se fabriquen ciertos productos o donde ahí se distribuyan otros. Entonces, cuando hablamos de persona jurídica, es una ficción de ley que es creada para efectos de tener obligaciones y deberes de tal manera de que ahí está esa persona que no se puede ver. Por ejemplo, la Universidad Evangélica de El Salvador. Yo no miro a la Universidad Evangélica de El Salvador, lo que yo estoy viendo son edificios. Pero entonces ustedes contratan con la Universidad Evangélica de El Salvador. Entonces, y alguien dice, ¿cómo es esa señora? No, es una universidad. Pues sí, pero ¿y cómo es? ¿Es gorda, pechita, flaca? No, es que es una ficción de ley. Es decir, es una persona jurídica. Que acá la organización la ejercen directivos, por ejemplo, que somos personas naturales,
pero que la señora se llama Evangélica, o sea, Universidad Evangélica, esa es la personería, la persona jurídica. Por ejemplo, a nosotros nos contrata la Universidad Evangélica. Entonces, la Universidad Evangélica es el patrono de nosotros. Entonces, por eso es que decíamos que el patrono puede ser persona jurídica o persona natural. Pero cuando usted, por ejemplo, Josué Iraeta, me contrata y me dice, licenciado, quiero que trabaje para soy empresario, trabaje para mi empresa. Entonces, Josué Iraeta es la persona natural que se vuelve mi patrono, que me ha contratado. Y la Universidad Evangélica me contrata para dar clases. Entonces, mi patrono es una empresa o es el establecimiento de una persona jurídica que existe, pues, como constitución de ley nada más. Y la empresa es una cosa totalmente diferente a lo que es la personería jurídica, porque la empresa podría ser el bien que corresponda a la personería jurídica. Por ejemplo, el comerciante S.A. es la personería jurídica o la persona jurídica, y ese comerciante S.A. puede ir a hacer instalación de empresas por todos lados. Y la empresa entonces va a ser el establecimiento donde se realizan las actividades de producción, de comercio o de cualquier otro índole. Entonces el patrono puede ser persona jurídica o puede ser persona natural. Muy bien. El trabajador, fíjese bien, ya dijimos que el patrono es el que da el trabajo, el que suministra el trabajo. El patrono es aquel que le ofrece el trabajo, el que lo contrata. Ese es el patrono. Y el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o jurídica un trabajo personal subordinado. Si usted se fija en esta definición, estoy diciendo que el trabajador es la persona física. A lo contrario del patrono. El patrono puede ser persona jurídica o persona natural. El trabajador no puede ser persona jurídica. El trabajador es persona natural, es una persona física. En el rango de trabajador no se puede hablar de trabajador en persona jurídica, sino que el trabajador siempre es la persona física. Por eso es que cuando hablamos de trabajador estamos hablando de la persona física que presta un servicio a otra persona, que puede ser jurídica o que puede ser física o persona natural. ¿Vamos entendiendo, jóvenes? ¿Sí? Excelente, vaya. Solo tengo una duda. ¿Cómo no, hijo? Dígame. En el sentido de cuando es subcontratada a una empresa. Entonces, o sea, está la empresa. Ajá. Buena pregunta. Buena pregunta. Cuando subcontratamos a una empresa, perfecto, ahí estamos subcontratando a una persona jurídica, no a una persona natural. Y cuando contratamos a esa empresa, ese contrato que vamos a celebrar con esa empresa no es de subordinación, no es patrono-trabajador, sino que, aquí le voy a volver a poner el caso de la evangélica. La Universidad Evangélica contrata, cuando ustedes han venido acá, han visto, por ejemplo, agentes de seguridad que andan de café. La Universidad Evangélica contrata a la agencia de seguridad privada y le dice, necesito 10 elementos para que en el campus sea resguardado todo lo que esté ahí. Entonces, la Universidad Evangélica, que es una persona jurídica, está contratando con una empresa que también se considera persona jurídica, pero ahí no hay subordinación, sino que es un contrato de servicio, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces contrata a otra persona jurídica,
pero es un contrato de servicio, ¿ya? Entonces viene, por ejemplo, la empresa que presta el servicio, es así, contrata elementos humanos. Esos elementos humanos que vemos acá son trabajadores de esa empresa de servicio, pero no son de la evangélica. La evangélica contrató los servicios de otra empresa. Entonces, cuando hay un contrato de una empresa, es decir, a otra empresa, o de una personería a otra personería jurídica, no hay subordinación, no es trabajador de, sino que es un contrato de servicios. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Cuando tengan dudas, por favor, pregúntenme. Y si no quedan conforme, díganle, miren, no, ahí no he quedado conforme y ampliamos. Fíjense que hay dos formas de contratar. Se puede contratar a la persona jurídica como trabajador también. Perdón, a la persona física como trabajador. Pero la otra forma de contratar no es como trabajador, sino una prestación de servicios. Por ejemplo, ustedes como abogados en algún momento van a ser contratados por una empresa. La fábrica de zapatos ad hoc, por ejemplo, lo contrata usted. Pero le dice, no lo voy a contratar como trabajador, sino que voy a hacer un contrato de servicios. Usted es abogado y entonces usted me va a atender las cosas jurídicas de mi empresa. Entonces no hay subordinación de patrono a trabajador, sino que es un contrato de servicios. Usted le presta los servicios a la empresa de zapatos jurídicos, pero no es un trabajador, sino que usted es alguien, una persona que está contratada con servicios profesionales, que esa es otra cosa totalmente diferente. Ok. Bailón es uno de los ponentes del derecho laboral, jurista, y en 1999 dijo que de conformidad con la definición que acabamos de dar, el trabajador únicamente puede ser persona física. La persona física es el trabajador, es aquella persona que está subordinada al servicio del patrón. Ok, hoy veamos lo que es relación laboral. La relación laboral se entiende cuando hay una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen. Una relación patrono-trabajador, el patrono y el trabajador. Entonces, cuando hay una relación laboral, por un lado, por parte del trabajador, hay una prestación de un trabajo personal bajo órdenes, es decir, subordinado a una persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por medio, o sea, va a mediar lo que es el salario. Entonces, cuando hay relación laboral, es que va a haber siempre un aspecto de subordinación entre el patrono y el trabajador. Por consiguiente, la relación laboral que se da entre el patrono y el trabajador se llama, es decir, está mediante lo que se llama salario. Entonces ya vimos lo que es un patrono, quién es el que da el trabajo, trabajador que se subordina y que labora pues y presta sus servicios para alguien. La relación laboral, que se entiende por ese trabajo que se presta bajo subordinación mediante el pago de un salario. Esa es una relación laboral. Pero el salario es la remuneración, que recibe una persona en calidad de pago por un esfuerzo realizado, por un trabajo hecho. A eso se le llama salario. Es la remuneración que recibe una persona en calidad de pago por el trabajo que ha realizado a su patrono. ¿Ok? Por consiguiente, este empleado puede beneficiarse, oiga bien, de su contribución en tiempo y en esfuerzo a la empresa que lo ha contratado.
a usted lo contrata por ahí una firma de abogados. Lo contrata una firma de abogados. Y usted trabaja para esa firma de abogados y dice, te voy a pagar $600 mensuales. Ok, la relación se da porque usted trabaja bajo subordinación del dueño de la oficina. El patrono va a ser el dueño de la oficina, el trabajador va a ser usted. La relación laboral va a ser esa relación de subordinación que usted tenga para con el patrono, y el salario va a ser el pago que el patrono le va a dar a usted, ¿verdad?, por el esfuerzo que usted le está prestando en esa oficina, ¿verdad? Hay tiempo que usted presta, esfuerzo que usted presta a la persona que lo contrata. Entonces, como ven, tenemos por aquí estos 4 conceptos bien básicos que nos permiten como ir diferenciando una cosa con la otra dentro de la misma relación laboral que esta conlleva, ¿verdad? En este sentido, entonces, teniendo como base estas definiciones, vamos a ir encontrando en ellas el sentido, pues, de esta materia: patrono, trabajador, relación laboral y salario. Todos estos conceptos básicamente se unen unos con otros para irle dando forma a lo que es, o darle sentido, pues, a lo que es el derecho laboral. Entonces ahí, como ya tenemos esos 4 conceptos, vamos a ir entendiendo los temas que siguen. Veamos. ¿De dónde es que nace? ¿De dónde es que nace y se forma el derecho laboral? Veamos cómo es que esto surge históricamente. Las personas, desde su existencia, desde sus orígenes, siempre han trabajado, siempre. Y dentro de esa relación de trabajo, empezaron a darse, por un lado, aquellos patrones y aquellos trabajadores, es decir, aquella relación laboral que se empezó a dar así, como una práctica. Pero lo que sucede es que en esa práctica que se daba, se comenzaron a cometer abusos. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de esclavos, de los señores feudales. Resulta de que habían familias que tenían posesiones enormes de tierras y ellos traían para sí, en los tiempos de la esclavitud, personas que venían a trabajar las tierras de estos señores feudales y no recibían paga alguna. Algunos lo que hacían es que le daban por ahí donde levantaran su ranchito, y ese era el pago por las jornadas que hacían durante todo el día en la agricultura. Y así pasaron los años, y las sociedades comenzaron a apropiarse de las sociedades. El hombre comenzó a apropiarse del hombre, y ahí estaba el trabajo de esclavitud. ¿Por qué era un trabajo de esclavitud? No había salario, no había premio por el esfuerzo que hacían los trabajadores. Y entonces, dada esa situación, es que durante el tiempo que fue transcurriendo, llegamos entonces a la necesidad de que se produjera lo que se llama la revolución industrial. La revolución industrial. Fíjese que la revolución industrial da pie a los cambios desde los tiempos de las edades de los feudalismos, donde habían esclavos que no eran premiados por el trabajo que hacían. Y hay gente que trabajaba día y noche, pues. No había premio, no había salario. Todo esto, con el transcurrir del tiempo, se vio la misma sociedad en la necesidad de ir haciendo luchas que vinieran a cambiar los sistemas de esclavitud, de explotación en el trabajo. Y partimos de ahí, de la revolución industrial,
¿verdad? Porque a partir de ahí se genera un nuevo concepto de relación laboral, ¿verdad? Porque esto viene a generar factores dominantes y desencadenantes en cuanto a que se da una concentración de todos los trabajadores en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es la revolución industrial, empiezan a surgir las fábricas. Aquellas gentes que trabajaban en el campo como agricultores, como campesinos, empezaron a emigrar a los trabajos en las fábricas. Ya no eran entonces campesinos, agricultores, se convirtieron en obreros que trabajaban para dentro de ese crecimiento que se dio de esos establecimientos, esas fábricas, y entonces ellos comenzaron a emigrar a ese tipo de trabajo. Pero resulta de que se le llama pues la revolución industrial debido a que toda esa gente aglutinada en fábricas comenzaron a concentrarse. Esos trabajadores se empezaron a concentrar en un mismo lugar. Entonces se comienza a manifestar el control por parte del empresario. ¿Por qué? Porque al empresario no le convenía que se dieran levantamientos masivos de personas porque protestaban en contra de los maltratos y en contra de los abusos que estos daban a sus obreros. En este sentido, entonces, las masas comenzaron a organizarse y comenzaron a formar sindicatos. Las personas comenzaron a irse organizando y comenzaron a protestar. Porque el problema es de que si solo uno protestaba, lógicamente lo despedían, pues. Lógicamente. No había quien tuviese el valor de hacerlo. Sin embargo, a través ya de la colectividad comenzaron a agarrar fuerzas y así se fue formando el derecho laboral. ¿Por qué? Porque como empezaron a surgir en las fábricas, entonces comenzó a aparecer un proceso de división y especialización del trabajo. Unos obreros se fueron especializando en unas y en otras cosas, y esta división del trabajo se ve apoyada por las filosofías organizadas de Taylor y Ford. Estos personajes, estos filósofos, estos pensadores, comenzaron a crear, a inyectar dentro de los pensamientos de los trabajadores la necesidad de que las cosas cambiaran. Entonces, todo esto produce también un éxodo desde lo rural, es decir, desde el campo, la gente comienza a emigrar. Los artesanos, por ejemplo, los campesinos, se van hacia las ciudades, dejan la agricultura y corren hacia las ciudades buscando una nueva oportunidad ocupacional. Es lo que tal vez ustedes han comenzado a conocer. La gente se va, por ejemplo, para Estados Unidos a buscar allá otro tipo de trabajo, otro tipo de vida. La gente del campo aquí en El Salvador, mucha gente que trabajaba en los campos, dejó los campos y se vino para acá, para la ciudad. ¿Por qué? ¿Cuánto costaba en ese tiempo laborar todo un día en el campo? Si estuviéramos con dólares, habían personas que les pagaban $2, $3 por el día. Y actualmente, dentro del trabajo del campesino, hay gente que eso gana $3, $5 al día por una faena que se hace en todo el día, pues. Entonces, algunos descubrieron que al venirse a la ciudad, entonces se dieron cuenta de que trabajar en fábricas acá en la ciudad, el dinero abundaba un poquito más. Los $3 o $2 que pudieron ganar en todo el día en el campo, chapodando, sembrando, limpiando la milpa, aquí se les estaba transformando ya en $8, por decir algo, diarios, que pudieron cambiar la expectativa de cada uno de los trabajadores. Y eso es lo que les hace a ellos emigrar del campo hacia la ciudad, y ya no hay campesinos, ya casi no hay artesanos,
todo el mundo está metido que en fábrica, que en las maquilas. Y a partir de todo ello, aún las mujeres. Fíjese que históricamente las mujeres no eran antes contratadas. Históricamente a quien contrataban y quien trabajaba era el hombre, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad. Era bastante raro y quizás pocas o nunca se pudo ver una mujer en aquellos tiempos con una cuma en el campo. O ahora es raro que diga una mujer, ¿y qué estás estudiando? No, es que me gusta la mecánica. Fíjense que en estos días sacaron hasta unos reportajes en televisión acerca de, raro, decía, una mujer manejando un bus, una mujer mecánica. Y dice, mire, y hay hombres que no le creen a las mujeres en esos oficios, pero es por la falta de costumbre que no hay credibilidad. En otros países hay mujeres que son expertas, mecánicos, electricistas, hacen labores que dicen, no, esas labores son de hombres, de ninguna manera. Pero las cosas han venido cambiando en ese sentido. Entonces, debido a toda esta situación, es que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, en la cual solamente el empresario es el beneficiado. Ojo con esto. Y en la actualidad así es. Todavía se miran esas situaciones que uno cree de que hoy porque tenemos derecho laboral ya se terminó. No, siempre va a haber un desequilibrio donde es el patrono quien sale más ganancioso. El beneficiado de un trabajo siempre va a ser el empresario, ya que el empresario aprovecha la situación para ofrecer condiciones degradantes laborales a aquellos que venían emigrando del campo y ya les pagaban unos 2 pesitos que más, pues, ¿verdad? Entonces, este nuevo acontecimiento de proletarización, el proletariado, dio lugar al derecho de trabajo. Porque hubieron personas que se movilizaron al respecto de tal manera, pues, de ir luchando por sus derechos, y así es como se ha visto la necesidad de que el derecho laboral se haya creado, sea naciente, para proteger todas estas situaciones que se han venido generando. ¿Ve? Entonces, así viene caminando esta cosa. También hay factores decisivos de orden ideológico, ¿verdad? Y ahí dentro de esa marcha del derecho laboral surge lo que es el liberalismo, donde fíjense que en el liberalismo el Estado se establece como un órgano de garantía para la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Oiga esto, el Estado pretende ser garante de los derechos de todos los ciudadanos ante la ley. Filosóficamente eso está escrito y así se dice en la teoría, pero en la práctica habría que ver. Entonces, de ahí es donde el mercado se va rigiendo por medio de la oferta y la demanda, en la que el Estado no debe de intervenir. Porque cuando hay oferta-demanda son ahí las decisiones de cada uno de los empleadores. Entonces, nace en el transcurso de todo esto, nacen los contratos, ¿verdad? Laborales. Esos contratos laborales son establecidos en virtud del consentimiento de las partes que lo componen, el trabajador y el empresario. Ajá. Estableciendo en el contrato las condiciones del trabajo conforme a los principios de igualdad y libertad. Y de ahí, en la actualidad, usted ve que ahora para trabajar en alguna empresa firmamos un contrato de trabajo. El contrato de trabajo no es más que el acuerdo de voluntades donde las partes convienen poner sobre la mesa ciertos puntos o condiciones para el desarrollo de una relación laboral.
ahí surge lo que es el contrato de trabajo. Y es exigible porque a partir de irle dando cambios mediante la exigencia social de buscar un bienestar laboral, entonces el contrato viene a proteger al trabajador. Las condiciones que se plasman en el contrato no deben de ser condiciones que vayan en contra o en deterioro de los derechos de los trabajadores. Y así es como ha venido caminando el derecho desde lo internacional que hemos venido hablando hasta llegar a nuestro país, El Salvador. Entonces, cuando hablamos ya del derecho laboral en El Salvador, vamos a plantear varios enfoques que se han dado dentro de las instituciones, ¿verdad? Enfoques laborales vigentes porque están plasmados en nuestro ordenamiento jurídico laboral. De hecho, nosotros tenemos como principal herramienta el Código de Trabajo, que dicho sea de paso, el Código de Trabajo va a ser una herramienta que ustedes deben de ir teniéndola ya a la mano, porque vamos a, en el camino ya de esta materia, vamos a ir hojeando el Código de Trabajo, viendo qué es lo que la ley dice al respecto, cómo se establece la relación laboral, cuáles son los deberes y cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son los deberes de los patronos, cuál es el andamiaje relacional de un trabajador dentro de ese círculo social laboral, mediante lo que establece la ley en el Código de Trabajo. Entonces, la institución del trabajo en nuestro país ahora sí tiene un soporte jurídico que ha venido a evolucionar, por supuesto, aquellas condiciones antiguas en las que los empleados estaban y que ahora se han venido asentando en favor del ciudadano, ¿verdad? Es decir, conforme al poderío que el Estado tiene para regular esa relación obrero-patronal, ¿verdad? Y así pues vamos entrando a las nuevas tendencias que consideran a la persona humana como un principio y fin de la actividad del mismo. Ojo con esto. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de esclavos? El esclavo no era un humano, era una cosa. No tenía derecho a nada. Y si aún el patrono, el señor feudal quería, hasta lo mataba y no era de él, pues. Entonces, pero no había ningún premio por la labor que estos desarrollaban. No, sencillamente, eso era todo. Pero con la evolución que hemos venido trayendo de la revolución industrial y la vigencia de las leyes que han ahora perpetrado en El Salvador, entonces se ha logrado que la persona humana sea considerada como principio y fin de la actividad del Estado. Eso es bien importante porque ya comenzamos a ver, por ejemplo, algunas comentos que se dan a través de la Constitución. La Constitución de El Salvador, conocida como Carta Magna o Carta Mayor, es la ley primaria. Yo creo que ustedes vieron ya la pirámide de Kelsen. Y en este sentido, en la pirámide, en la punta, en la parte de arriba, se sitúa la Constitución de la República de El Salvador, como la Carta Magna, Carta Mayor, ¿verdad? A la cual, pues, desde ahí es que nacen y se crean todas las leyes secundarias que tenemos. Entonces, en la Constitución de nuestro país de 1800, oiga, de 1880, ¿hace cuántos siglos? Había una sección única, y por ahí comienzan las cosas, de que habla acerca de los derechos y garantías de los salvadoreños, ya acomodándole al ser humano su lugar, de tal manera que se comience a tratar al trabajador como un ser humano, no como una máquina, no como un esclavo, no como un necesitado de que por su necesidad tiene que servirme, que eso es lo que
lo que ha predominado prácticamente en esa relación laboral. En este sentido, entonces, se comienza a hablar mediante la Constitución de 1880, se comienza a hablar de derechos y garantías para los salvadoreños, ¿verdad? Y ahí encontramos en ese apartado como la única disposición que hace referencia al trabajo, la cual viene pues a proporcionar una visión arcaica y simplista de lo que era considerado el trabajo. Porque el trabajo no era considerado como algo digno, sino que el trabajo era considerado como allá que trabajen las masas pobres, pues, ¿verdad? Entonces, el trabajo era considerado como una actividad obligatoria. Fíjese bien, el trabajo estaba relacionado íntimamente a la consideración de la vagancia declarada o comprobada como una infracción. Poneme a trabajar a este, mira, este es vago, este es haragán. ¿Y por qué tenés trabajando? Ah, para que no anden vagando. No sé si usted ha oído decir algo al respecto en estos días, de decirle, hoy que no estás estudiando, cipote, vos muchacho, anda a trabajar para que no andes pagando. Es que esa era la concepción que se tenía. Entonces quiere decir que darle trabajo a alguien era hacerle el favor, pues, para que esa persona pasara ocupada y no se convirtiera en un vago, o ya era considerado un vago y por eso se le daba trabajo. Mire cómo viene saliendo esta cuestión. Bueno, en la marcha siempre de esta formación del derecho laboral como campo histórico, también podemos ver que posteriormente en la Constitución proclamada en 1883, ahí se establece que el trabajador, oiga bien, que el trabajo es obligatorio, ¿verdad? Ojo con esto, salvo los días domingo o de fiesta nacional. ¿Por qué estoy hablando de esto en 1883? Porque antes de esa fecha, el trabajador trabajaba de domingo a domingo. No había vacación, no había feriado, no había absolutamente nada. No existían ni siquiera las 8 horas por ley, sino que íbamos a trabajar de sol a sol. ¿Sí? Entonces ahí cambia un poquito la cosa, comienza a suavizar y dice que el trabajo es obligatorio a excepción del domingo o de fiesta nacional. Fíjese bien. Ahora, es ese cambio constitucional de 1980 a 1983 no le estaba aportando ningún cambio. ¡Wow! ¡Qué bruto! No aportaba cambios significativos, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a destacar de que el inicio de lo que ahora se reconoce como el derecho al descanso estuvo por ahí, por la Constitución que se proclama en 1883. A partir de 1983 se da pie a lo que ahora conocemos como derecho al descanso. Si yo les preguntara, por ejemplo, en un examen, ¿verdad? Ahí está la respuesta. ¿Ok? En este sentido, entonces, podemos ver que en el año de 1919 se realiza la integración de la República de El Salvador. ¿Verdad? Se realiza la integración de la República de El Salvador como miembro de la Organización Mundial del Trabajo. Ahí hay otro pasito más. Porque en la Constitución de 1939 encontramos una proclamación que dice: el trabajo gozará de la protección del Estado por medio de las leyes que lo garanticen, ¿verdad? Dando equidad y justicia en las relaciones entre patronos, trabajadores u obreros. Esto nace a raíz de que ahora en 1919, ¿verdad? El Salvador, ¿ok?, entra a ser miembro de la Organización Mundial del Trabajo.
Entonces ya se habla de otra proclama. Vean ustedes cómo ha venido evolucionando esta cosa, poco a poco. El trabajo de las mujeres y el trabajo de los menores de 18 años deberá ser especialmente regulado o reglamentado en esa constitución que nace el principio de protección. Porque entonces, tiempos atrás, no se regulaba el trabajo de la mujer. No era considerado trabajo. El de los menores de 18 años tampoco. Pero, como ven ustedes, hemos ido avanzando en el tiempo y en este sentido hemos ido viendo cómo el derecho ha venido evolucionando poquito a poco, despacio, ¿verdad? Pero que se ha venido alcanzando las mejorías que hasta hoy tenemos. No estoy diciendo de que hoy, este día, hayamos alcanzado derechos fundamentales para los trabajadores. Entendamos de que, aunque sí hemos avanzado mucho y se respetan los derechos un poco más, pero hay más que buscar, hay más que perseguir, hay más que mejorar, porque de esa manera es que así se ha venido evolucionando el derecho hasta estos días. En este sentido, jóvenes, en este sentido, lo que yo he estado explicando no es fácil así como yo lo he explicado. Es decir, como quien dice, hemos ido avanzando en las garantías laborales, pero no es así tan fácil para llegar a que en la constitución de nuestro país hayan incorporado artículos que vayan en pro de los trabajadores. Han habido luchas laborales, muertos. Los trabajadores desde la revolución industrial comenzaron a aglutinarse y comenzaron a hacer sindicatos, grupos sindicales que comenzaron a luchar, pero esas luchas eran terribles. No es cuestión de que hoy en día usted ve una manifestación en la calle y ahí solo gritan, ¿verdad? O pintan paredes con pancartas y ya, se acabó. En aquellos tiempos, en El Salvador se vio, yo creo que ustedes no habían nacido todavía, se formaban sindicatos en El Salvador antes de que iniciara la guerra civil que tuvimos en El Salvador, allá por los 80. Y la guerra civil se inicia de todos estos obreros que luchaban y que se incorporaban a la clandestinidad con la guerrilla y agarraban un fusil. Porque en esos tiempos, cuando los sindicatos salían a las calles o paraban, hacían huelga, pues, llegaba el ejército y empezaba a fumigarlos, no daba con casaca, balas. Entonces venían estos y también se armaban y ahí es donde comenzaba ya el deschongue, pues. Y para ir alcanzando todo esto, han habido ese tipo de luchas que dejaron muertes, destrucción, bomba, metralla, todo eso. Perseguían a los líderes que levantaban estos movimientos, los mataban. Fue algo tremendo, algo terrible. Y de ahí es donde surge después aquí en El Salvador, que se comenta pues el inicio de la guerra por la desigualdad y tantas cosas que se dijeron. Y así. Entonces no ha sido un recorrido tan sencillo, sino que ha habido pues mucha tela que cortar. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algún comentario? ¿O está claro? ¿Hemos entendido? ¿Ok? Va. Entonces, sí, dígame. Josué. No, la verdad que sí. Excelente, Josué. Muy bien. Bueno, jóvenes, al principio les decía que vamos a dejar la clase hasta esta hora y luego pues retornamos con la tercera clase el día lunes. Vamos a estar dando, no sé si les expliqué, que vamos a tener clases en vivo, así como ahorita, a través de la plataforma Zoom, y también vamos a tener clases, video clases. Por ejemplo, las clases que son de 45 minutos, vamos a hacer un video de la clase, así como estoy hablando ahorita. Así como estoy ahorita, lo único que va a estar grabado.
Entonces usted sube a la plataforma, le pucha ahí al play y ahí usted está viendo la clase grabada. Y como son clases de 45 minutos por ahí, lo que vamos a hacer es que después de la clase, yo les voy a avisar por el WhatsApp y les diría, este día tenemos videoclase para que usted no se meta al Zoom, sino que se mete a la plataforma y ahí le da el play para que usted pueda estar oyendo y viendo despacio la clase grabada de ese día. Y después les voy a subir un foro que dice dudas y consultas. ¿Para qué? De la clase que usted recibió ese día, usted pueda escribir en el foro y comentar. La clase estuvo bonita, la clase no la entendí, tal cosa no la entiendo, me puede explicar tal otra cosa en ese foro. Y así pues vamos a diversificar la metodología para que ustedes no se me aburran en un solo sistema, sino que vamos a tener diversidad de actividades para que así pues le hallemos sabor a la materia, al aprendizaje y no se nos vayan a aburrir por el tiempo, que es mucho. ¿Sí? ¿Vamos? Excelente. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el próximo lunes, que creeré de que les voy a dejar por ahí una video clase para que la abran siempre a la misma hora, los 45 minutos de lunes. Y así vamos a estar interactuando. Cualquier cosa, ahí tenemos el WhatsApp para que estemos en comunicación. Si alguien no se ha todavía adherido al WhatsApp, pregúntenle ahí al compañero o compañera que creó el WhatsApp para que lo meta y usted esté completamente informado de lo que vamos a estar haciendo. También por medio del WhatsApp usted puede consultarme a la hora que usted quiera, me manda por ahí los mensajes y voy a estar atento a atenderle. ¿Ok? La cosa es que aprendamos. Muy bien, jóvenes, nos vemos el lunes, ¿verdad? Puntual a las 5 de la tarde. Seamos puntuales. Excelente. Cuídense. Excelente. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Bueno, un gusto.